Y a continuación vamos a dar inicio a la ponencia Aspectos médico-legales de la práctica del residente, a cargo del ministro José Ramón Cosío Díaz. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, cursó la maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, así como la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el doctorado de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 3. Actualmente se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le damos la bienvenida al ministro. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a estas, pues me parece, muy importantes jornadas, a quienes me la formularon, a Héctor y a Fernanda, como saben ustedes, residentes jefes del Instituto Nacional de Nutrición. Ellos fueron quienes me hicieron la invitación y les agradezco mucho esta posibilidad de compartir algunas ideas con todos ustedes. Hablar de los aspectos médicos legales de la práctica del residente es un tema pues muy amplio. Voy a tratar entonces de irlo acotando, de irlo circunscribiendo a varios aspectos. La primera pregunta que podemos hacer es, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es un médico residente? Realmente existen muy pocas normas jurídicas que definan qué es un médico residente y sobre todo cuáles son sus características. En la Ley General de Salud, en el capítulo que se dedica a los aspectos de formación, capacitación y actualización del personal, se dispone que los aspectos docentes del internado de pregrado y de las residencias de especialización se regirán por lo que establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las atribuciones que les otorgan las disposiciones que rigen su organización y funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas. No mucho más de esto, con lo cual ustedes pues no se enteraron, como tampoco yo, que es un médico residente desde este punto de vista. Se dicen cosas ahí muy interesantes, pero bueno, seguimos todos con la duda. En el año de 77 se reformó la Ley General de Trabajo, después de hacer una exposición de motivos, la verdad interesante, en el sentido de cómo había cambiado la práctica médica en el país, y se introdujo dentro del capítulo de trabajos especiales precisamente el de ustedes, el de trabajo de médicos residentes en periodo de adiestramiento en una especialidad. El marco general de las relaciones del trabajo en el país, muchos de ustedes lo saben, si no lo explico muy brevemente, está determinado por el apartado A de la Constitución, es el marco general. Todas las relaciones de trabajo están previstas en ese apartado A y las relaciones del Estado con sus trabajadores, en un rato voy a regresar a él, está previsto en el apartado B. Entonces, en el apartado A, en esta condición general, primero se establecen cuáles son las reglas comunes a cualquier relación de trabajo y luego sí se hacen algunas diferenciaciones en torno a lo que son trabajos especiales. Los trabajadores de buques, los de las tripulaciones aeronáuticas, ferrocarrileros, trabajadores del campo, actores y músicos, servicios domésticos, trabajos en hoteles, etcétera. Y dentro de trabajos especiales están ustedes como médicos residentes. En esta ley, y después voy a volver sobre eso, ahorita simplemente estoy dando la identificación general, se dice que un médico residente es un profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las autoridades competentes que ingresa a una unidad médica receptora de residentes para cumplir con una residencia. Una unidad médica receptora de residentes es un establecimiento hospitalario en el cual se puede cumplir las residencias que para los efectos de la Ley General de Salud exige la especialización de las profesiones de la medicina. Y la residencia, esto también es interesante, es el conjunto de actividades que debe cumplir un médico residente en periodo de adiestramiento para realizar estudios y prácticas de posgrado respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse dentro de una unidad médica receptora de residentes durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas. Digamos, este es el régimen general de estos médicos residentes. Sin embargo, ustedes, al ser médicos residentes de los institutos nacionales de salud o de los hospitales de alta especialidad,
decíamos, no están regidos por el apartado A, ustedes están regidos, ya lo sabemos, por el apartado B de la Constitución, es decir, son ustedes trabajadores al servicio del Estado. Podría haber otras condiciones de residencia, pero esas no, de momento no nos interesan. ¿Qué sabemos de ustedes? Pues que son trabajadores de confianza, que tienen como patrón al gobierno federal, que tienen un conjunto de prevenciones, por ejemplo, los riesgos de trabajo que están previstos en la ley del ISSSTE y la ley federal del trabajo, y no mucho más se dice de ustedes. ¿Cómo entonces sabemos cuál es el estatus jurídico de cada uno de ustedes? Tenemos que regresar a la Ley Federal del Trabajo, porque la Ley Federal del Trabajo es supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En esta dicotomía que tenemos en el artículo 123, entonces tenemos el apartado A, que con este nació la Constitución mexicana, saben ustedes, después del proceso revolucionario de 10, es una de las grandes conquistas de la Constitución o de la Revolución, el artículo 123 constitucional, se generan estas condiciones generales de trabajo. Salario mínimo, jornada máxima, la condición de la mujer embarazada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es en los años 60, en el periodo presidencial del presidente López Mateos, se genera el apartado B y se genera un estatus particular de los trabajadores al servicio del Estado. La ley que regula el apartado A es la Ley Federal del Trabajo, la ley que regula el apartado B es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La Ley General de los Trabajadores al Servicio del Estado, sobre todo, no exclusivamente, aplica a los trabajadores de base. Ustedes no son trabajadores de base, consecuentemente esta ley no les aplica. ¿Dónde encontramos las soluciones para la situación laboral de ustedes? En la Ley Federal del Trabajo, que es supletoria de la Ley Federal a los Trabajadores al Servicio del Estado. Y en estos artículos 353-A hasta 353-I de la Ley Federal del Trabajo, supletoria, insisto, esto es muy importante, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es que está el régimen jurídico por el cual ustedes van a regirse y por el cual ustedes, como residentes de los institutos y de los hospitales de alta especialidad, van a encontrar sus condiciones generales de trabajo. Ya dije cuáles son los médicos residentes, las unidades médicas y el concepto de residencia. ¿Qué otras cosas hay para ustedes en esta Ley Federal del Trabajo? Pues realmente pocas. Lo único por lo que ustedes se les está estableciendo que están en una condición de trabajo especial es debido a que no tienen todos los derechos ni tienen todas las obligaciones que tienen los trabajadores en general del apartado A, de todas las relaciones comunes. ¿Por qué? Porque ustedes están bajo un programa de entrenamiento y ese programa de entrenamiento determina y es determinado por la condición laboral. Entonces, no es que vayan ahí como estudiantes, que ustedes lo padecen, no solo lo saben, lo padecen, no solo es que vayan allí como trabajadores ordinarios, sino que tienen un programa mixto y de ahí que el legislador haya generado para todos ustedes un programa particular, un programa específico de trabajo que tiene mucho que ver con sus condiciones particulares de residentes. Si nos preguntamos entonces qué es un médico residente, de acuerdo con nuestro orden jurídico, pues ya sabemos, es un profesional de la medicina con título, certificado, etcétera, etcétera, que es contratado por un patrón, en este caso el Estado, bajo un esquema particular para generar una situación de enseñanza y desempeño profesional. Básicamente, y dicho de forma muy general, son en este sentido. Tiene las obligaciones de cualquier empleado. Si ustedes empiezan a llegar tarde, si ustedes faltan, si ustedes cometen un acto deshonesto, etcétera, pues pueden ser separados del cargo porque tienen las mismas condiciones que cualquier trabajador, pero adicionalmente tienen la obligación de cumplir con los programas de capacitación teórico-práctica, etcétera, que es lo que hacen cotidianamente ustedes para estos efectos. Tienen también todos los derechos de los trabajadores. Tienen derecho a una remuneración, tienen derecho a un horario, etcétera, 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 pero adicionalmente tienen el derecho a que se les eduque teórica y prácticamente de conformidad con el programa que se les está estableciendo por las autoridades del sector salud y las autoridades, desde luego, educativas del país.
Para que podamos nosotros saber cuál es el estatus jurídico de los médicos residentes, tenemos entonces que sumar distintas normas jurídicas. En primer lugar, las del régimen laboral general, es decir, el artículo, la Ley Federal del Trabajo. Luego, el régimen laboral particular de ustedes, como trabajadores especiales. El régimen educativo particular que se les haya establecido en su condición de residentes. Y aquí quiero empezar con un análisis diferenciado, las condiciones propias del modelo médico o de la práctica médica que ustedes en lo particular estén desempeñando. Entonces, ustedes son diferentes a cualquier otro trabajador del país por algunas características jurídicas: ser médicos, estar en un programa especial, en unas condiciones laborales particulares y no mucho más. Evidentemente ustedes pagan impuestos, evidentemente si ustedes cometen un delito van a la calle, no tienen ningún régimen extraordinario ni especial, ni tendrían por qué tenerlo. Simple y sencillamente a ustedes los va conformando como médico residente un conjunto de normas jurídicas que prefiguran o configuran mejor su condición médica, su condición de profesional de la medicina, y ahí es donde están ustedes. A mí lo que me parece muy interesante de esto es que con la información que les he dicho, pues ustedes tampoco sacan mucho de cuál es su condición jurídica, más allá de lo laboral. Saben, leen la Ley Federal del Trabajo, o leen la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, leen el capítulo y con eso entienden muchas cosas, pues entienden cosas sobre su régimen laboral, no entienden más cosas sobre el orden jurídico que desde luego los rige en cuanto a médicos. Algunos de ustedes serán padres de familia, pues hay disposiciones en el Código Civil que regulan su condición de padre de familia. A lo mejor ustedes son patrones, por ejemplo, de una empleada, como dice la Ley Federal del Trabajo, del servicio doméstico, pues ahí son patrones. A lo mejor ustedes son propietarios de determinado tipo de bienes y tienen que pagar los impuestos, por ejemplo, son dueños de un departamento, el impuesto predial por ello. Es decir, ahí hay un conjunto de normas que configuran su condición general frente al orden jurídico. Aquí lo que importa no es eso, aquí lo que importa es cómo están configurados médicamente. Y más allá de lo laboral, creo yo que hay una forma de tratar de construir unos modelos jurídicos, ahora voy a decir cómo y de dónde viene esta idea, para efectos de que ustedes sepan cómo se mueven en el mundo médico, en tanto, desde luego, médicos. Hace algunos meses, el doctor Rui Pérez Tamayo y yo tuvimos la oportunidad, en nuestro carácter de miembros del Colegio Nacional, de organizar unas jornadas. Y la idea de la que partíamos, un poco intuitiva en ese momento, pero después se fue comprobando en el ejercicio del propio seminario, es que ustedes tienen distintas formas de llevar a cabo la práctica médica. O sea, se es médico, sí, pero hay distintas maneras, distintas prácticas, distintas instituciones, distintos conocimientos de este tipo de hacer medicina. Nosotros simplemente para efectos de este seminario identificamos 5. La medicina curativa, que la expuso ahí el doctor Pérez Tamayo, la paliativa, que la expuso el doctor Sincer, la predictiva, el doctor Fabio Salamanca, la preventiva, el doctor Kersenovich, y la de salud pública, que la expuso Pablo Curi. Nosotros lo que tratábamos de decir es, no es lo mismo médicamente hacer medicina curativa, que desde luego hacer medicina paliativa o hacer medicina preventiva, como la que estaba haciendo, por ejemplo, el doctor Kersenovich mismo, cuando estuvo al frente del Consejo de Salubridad General de la República. Nosotros decíamos, si hay distintas maneras, déjenme ponerlo así, de hacer medicina, y pueden ser diferenciadas por sus prácticas, pueden ser diferenciadas por sus características, a esas formas de actuar generan distintos tipos de regulaciones normativas. Si es factible distinguir la medicina terapéutica de la medicina preventiva, es factible también construir un modelo jurídico que explique la regulación y la manera en que se da o se realiza esa práctica médica terapéutica frente a la que se refiere a la preventiva o a la predictiva o a la forense, que no la pusimos en ese seminario, pero también pudo haber estado dada en ese sentido. Es decir, nosotros lo que tratamos de decir es, hay distintas maneras en las que el orden jurídico se refiere, se relaciona, regula, como quieran usar las expresiones, ahorita estamos hablando a un nivel general, en este mismo sentido. Y esto nos parece muy importante, ¿por qué razón? Porque crecientemente
se está sofisticando la discusión jurídica respecto de la actividad profesional de ustedes. Yo tengo ya 11 años de ministro en la Suprema Corte de Justicia, está aquí Rodrigo Montes de Oca, un muy querido amigo que trabajamos juntos ahí en la Suprema Corte, y no me dejará mentir si yo dijera que cuando yo llegué de ministro hace 11 años no llegaban a la Suprema Corte casos médicos, no llegaban. Y hoy, los miércoles en la sesión de la sala a la que yo estoy adscrito, que llevamos asuntos civiles y penales, les podría decir que hay un promedio de 1, a lo mejor hasta 2 en ciertos momentos, como promedio sería 1, pero hay picos importantes de casos en los cuales están siendo cuestionadas actividades o servicios que tienen que ver con la medicina. Problemas de responsabilidad, básicamente, y dentro de los problemas de responsabilidad, relaciones muy complejas, de quién es responsable de lo que acontece en una sala de urgencias, de quién es responsable cuando interviene un equipo médico, de quién es responsable de cierto tipo de negligencias que es posoperatorio o que se dan cuenta en un sentido posoperatorio, una persona que le dejaron unas tijeras. En fin, hay una gran cantidad de asuntos que están empezando a llegar y que con toda franqueza, hay que decirlo, con toda franqueza, no existe ni una literatura especializada, ni tampoco existe una, comunidad nacional que esté pensando en este tipo de cosas. Entonces, viendo cómo está creciendo estos aspectos de la responsabilidad médica para ustedes, las relaciones con los seguros, las relaciones entre el anestesiólogo y el cirujano, la condición del consentimiento informado, el papel de los consejos, del consejo de certificación, etcétera, todos estos elementos que están vinculados, es entonces que pensábamos nosotros que la única forma de entender el fenómeno médico desde el punto de vista jurídico es separar o diferenciar esas distintas prácticas y encontrar cuáles normas jurídicas están determinándolas, están fijándolas, insisto, para poder ser analíticamente profundos y de ahí ir derivando, ir conectando, ir estableciendo relaciones jurídicas que a final del día nos permitan establecer responsabilidades, asignar responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita voy a entrar en esos aspectos. Entonces, esto fue el tema del seminario. Pronto saldrá el libro donde cada uno de nosotros tuvimos que llevar una ponencia y algún día lo verán por ahí publicado y a lo mejor para algunos de ustedes puede ser interesante. Entonces, lo que se trata de hacer ahora, y lo voy a ver, y de aquí creo que pueden derivar algunas condiciones importantes en su condición de residentes, es que hay, insisto, ciertas maneras de hacer medicina y esas maneras tienen correspondencias jurídicas. Hay que encontrar cuáles son esas correspondencias para poder establecer una forma de análisis de esos mismos aspectos. Y por supuesto en cada una de ellas hay distintas formas de intervención o de regulación jurídica respecto a esas prácticas. No en el caso de ustedes, porque ustedes están en una institución de salud, ahí van llegando los pacientes como van llegando, pero imagínense ustedes por un momento en su consulta privada. ¿Qué pasa en una consulta privada? Luego regreso a ese tema. Pues ustedes están ahí sentados, llega un paciente, el paciente expone ciertos hechos, etcétera, y eso básicamente se regula por un contrato de prestación de servicios profesionales que está previsto en el Código Civil. Tampoco es una gran cosa, como se pueden regular otros muchos contratos de prestación de servicios profesionales. Ahí, ¿cuál es el grado de regulación jurídica? Pues el grado muy importante, porque todo el encuentro entre el médico y el paciente, las consecuencias, las responsabilidades, va a estar regulado por este contrato. El nivel de intervención del orden jurídico simplemente en términos de formalización de una relación prácticamente consensual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para poner una diferenciación en cuanto a estas intensidades del derecho, en ejercicios como el que hizo el doctor Kersenovich, por ejemplo, cuando a través de normas emitidas por el Consejo de Salubridad General, previó y logró que sobre las mesas no hubiera saleros? Si ustedes van hoy a un restaurante en la Ciudad de México al menos y saben que no hay y ven que no hay un salero en la mesa, pues eso se lo debemos al doctor Kersenovich. ¿Por qué? Porque él logró que a través de las determinaciones, no en un acto voluntario ahí no, en un acto correcto, serio, bien fundado y motivado, que no estuviera porque él considera, y yo creo que con toda la razón, yo no soy médico, pero en fin, para mí el doctor Kersenovich es
un extraordinario médico, un extraordinario amigo, que eso podría disminuir la hipertensión. Si esto es así, el nivel de intervención del derecho sobre su vida ya es muy diferente. Si se les prohíbe fumar en ciertas zonas, si se prohibieran condiciones de bebida, etcétera, son modos mucho más directos de intervención del Estado sobre las conductas que sobre, o mediante, mejor, un contrato de prestación de servicios profesionales con el cual ustedes están vinculados. Entonces, aquí hay cosas interesantes en este sentido. Decía yo entonces que la importancia para ustedes de diferenciar en qué tipo de práctica médica se están desempeñando, a mi parecer es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ir encontrando que solo ciertas normas del orden jurídico los van a regir sus conductas y otras desde luego no. Entonces, no es cosa de hablar así de los médicos en general, de la medicina en general, de la salud en general, porque esto es un tiro tan grande que no nos permite, mejor dicho, diferenciar, analizar, concretar ciertas condiciones finalmente, de responsabilidad en esos sentidos. Yo el ejemplo que voy a seguir es el de la medicina curativa. ¿Por qué? Porque es el que me tocó trabajar en su momento con el doctor Pérez Tamayo. Simplemente lo voy a ejemplificar, insisto, para que no nos perdamos en la exposición. Hay otras formas de hacer medicina, otros modelos de práctica médica, si usted le quieren llamar. Decíamos, yo ahora estoy trabajando con un grupo de colegas en lo que tiene que ver con cuidados paliativos. Es una forma distinta, que tiene unas finalidades distintas, que tiene unas reglas distintas y consecuentemente sobre las cuales se puede modelar jurídicamente de manera distinta. Solo me voy a concretar a la curativa. Dice el doctor, y lo cito prácticamente textual, el doctor Pérez Tamayo, que para el modelo de medicina curativa hay que considerar dos características: que la enfermedad ya exista y que el médico tenga los medios para hacer el diagnóstico correcto, para recomendar y o realizar las acciones terapéuticas efectivas que resulten en la curación del paciente y o de la comunidad afectada. Es una definición muy general. Yo sé que el doctor Pérez Tamayo ha escrito más de 80 libros, podría decir muchas más cosas, pues estoy tomando su definición más general. Y a partir de estos elementos concluye diciendo que la medicina curativa es real, tiene una antigua y sólida historia en el mundo occidental y hoy se practica tanto a nivel individual como colectivo, ello con independencia de que de manera progresiva se hayan incorporado otras formas de hacer medicina, tales como la profiláctica o la preventiva. Termina diciendo, y lo cito aquí sí textualmente, que puede predecirse que en el futuro habrá otras medicinas más, pero también puede predecirse que mientras existe el Homo sapiens como lo conocemos hoy, la medicina curativa seguirá siendo necesaria y por lo tanto seguirá existiendo. De esta definición general y de prácticas, etcétera, tengo una ponencia sobre esto y esta es mucho más compleja, pero estoy yendo a lo básico. Hay un modelo, insisto, de medicina terapéutica. Ahora bien, ¿qué hago con ese conjunto de prácticas de esa forma tan general? Pues las tengo que construir un modelo jurídico que me permita entender cómo está constituido, cómo está significado jurídicamente esa forma de atención médica. No sé si ustedes tomaron, algunos de ustedes, clases de derecho, algunos de ahí de esa fila donde está esta. Cada vez que digo algo de contrato dicen que sí, o sea, sí se ve que ahí sí ya me había dado cuenta. Usted, la compañera que está del chaleco rojo, y usted que está al lado, y usted sí sé que tomaron derecho, porque lo que voy diciendo, y no, yo soy profesor hace 30 años, y entonces ya sé cuando mienten los alumnos, entonces sí sé que ustedes tres sí además como no los voy a calificar, pues da igual. Entonces sí sé que ustedes tres ya me di cuenta que sí tomaron clases de derecho en algún momento de su vida, o tienen parientes abogados, o han estado en lío, pero algo saben de derecho. Digo, tampoco vamos aquí a interrogar a nadie. Pero de que le entienden, le entienden. Bueno, muy bien. Ellas tres ya me quedó claro que sí, y entonces de los demás vamos a suponer que no. Como antes se tomaba un curso que era Nociones de Derecho Positivo Mexicano en tercero de prepa para algunos grupos, a lo mejor ustedes por haber ido a área 2 no se las dieron, pero en fin, la mayoría de ustedes no ha tomado derecho. Entonces yo creo que es importante empezar de manera muy breve, diciéndoles cómo nos representamos nosotros los abogados el derecho, por si no van a decir de qué está hablando este señor. La forma en la que nos representamos el derecho es como un conjunto de normas jurídicas.
A nosotros el derecho se nos enseña, si ustedes tienen amigos que estudiando derecho o que acaban de egresar, se darán cuenta que hablamos de normas jurídicas. Y las normas jurídicas las consideramos todas aquellas que emiten las autoridades, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, el individual, la Cámara de Senadores, la Suprema Corte, las autoridades administrativas, la Secretaría de Salud, etcétera, 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 pero también todas aquellas que son creadas por particulares. Ustedes, para venir aquí, tomaron un transporte colectivo, a lo mejor, pues celebraron un contrato. Ustedes, cuando fueron a comprar, si no tomaron café del que regalan aquí, sino a la cafetería de aquí al lado, compraron un café, celebraron un contrato. Si hoy en la noche que salgan de la residencia van al cine, celebrarán un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo, salud, todo el tiempo todos nosotros estamos celebrando una gran cantidad de contratos y estamos generando una enorme cantidad de normas jurídicas. Ahora, de esa masa, así la voy a poner, enorme masa, gigantesca masa de normas jurídicas que se crean por las autoridades o por los particulares, nosotros ¿cómo las ordenamos? Por sus relaciones jerárquicas. Decimos, hasta arriba del orden jurídico está la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes, luego los reglamentos, luego los distintos acuerdos administrativos y a lo que a ustedes les interesa, normas oficiales mexicanas y guías clínicas, en lo que a ustedes les interesa. Y es la forma en la que vamos nosotros cortando el orden jurídico para efectos de su entendimiento y sobre todo de su operación. Si una norma inferior a la superior es contraria a ella, a la superior, nosotros tenemos mecanismos mediante los cuales podemos declarar la nulidad de esa norma inferior respecto a la superior. Muchos de ustedes han oído hablar del juicio de amparo. ¿Qué hace el juicio de amparo? Nos preguntan a los jueces federales, a la Corte por ejemplo, si la ley emitida por el legislador, eso no es contraria a la Constitución. Si el reglamento emitido por el presidente, eso no es contrario a la ley o a la Constitución. Si el acuerdo emitido por la Secretaría de Salud, eso no es contrario al reglamento, a la ley o a la Constitución, y así sucesivamente. El efecto de un amparo, ¿cuál es? Tomar esa disposición que es contraria a su norma superior y decimos nosotros, en una expresión un poco pedante, pero significativa, que la expulsamos del orden jurídico. Eso quiere decir que para ustedes esa disposición no vale, así sea la ley, o inclusive en algunos casos podría ser hasta la Constitución. Eso es lo que hacemos en el orden jurídico. Entonces, cuando nosotros vemos el orden jurídico, insisto, tenemos el conjunto de normas que se están creando cotidianamente por muchas autoridades y muchos particulares y las ordenamos jerárquicamente, básicamente a través de un criterio de validez, que es el que nosotros definimos o utilizamos mejor para definir y para separar las normas que han sido creadas conforme a lo que prevé el orden jurídico de aquellas que no han sido creadas conforme lo prevé el orden jurídico, básicamente. Y la tercera cuestión es que el derecho, como trata de regular conductas y trata de hacerlo fundamentalmente a través de la coacción, lo que establece son sanciones para el incumplimiento de las propias normas jurídicas. Si se pasan un alto, en un mundo ideal, los detiene un policía y les cobra una multa. En el mundo real de nosotros, pues ya sabemos lo que pasa. Si ustedes cometen un delito, u otras personas, pues se les debiera llevar a la cárcel. Si ustedes incumplen una disposición administrativa, cometen una infracción y consecuentemente con eso se les debiera sancionar. Y así sucesivamente. Esta es la forma general en la que nosotros vemos el derecho. Y a eso se entrenan a los abogados y eso hacemos cotidianamente en nuestra actividad profesional. Si esto es así, y como decía un profesor mío, y es así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos de un lado el modelo de la práctica médica, terapéutica, y tenemos esta idea del orden jurídico. ¿Cómo sabemos qué normas jurídicas determinan las condiciones de la práctica o del modelo médico terapéutico? Esto es lo que nos interesa a nosotros para que ustedes sepan cómo se mueven como médicos respecto de un mundo jurídico, que es extraordinariamente importante para ustedes. Lo que es interesante, insisto y lo voy a repetir, la idea es que ustedes como médicos sepan que existe una pluralidad enorme de normas jurídicas y que cuando están realizando su actividad médica, en este caso la terapéutica, que es la única con la que voy a ejemplificar, sepan que hay normas que están allá afuera que los regulan. Hay normas del Código Civil,
Hay normas del Código Penal, hay normas de la Ley Federal del Trabajo, del Código Fiscal, de la Ley del Impuesto a la Renta en unos años, cuando yo espero que a todos ustedes les vaya muy bien y ganen mucho dinero y estén muy contentos, para efecto de pagar sus impuestos. Los que se queden en el sector público también sabrán que hay normas de derecho administrativo, y todas estas disposiciones están regulando sus conductas, básicamente mediante la amenaza o de una sanción o de la anulación del acto que ustedes llevaron a cabo. Y así es como ustedes tienen que aprenderse a mover. Si ustedes estuvieran recibiendo cursos ordinariamente de derecho, pues esto es lo que tendría que hacer un curso de derecho. Ahora Rodrigo está dando un curso de piloto en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, tratando precisamente de generar un modelo jurídico para que los alumnos de ese grupo, que es un programa piloto, a lo mejor después se extiende, traten de entender cómo está dada su situación de médico frente al orden jurídico. Por decirlo en forma muy simplificada, qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, dónde hay una obligación, dónde hay una facultad, dónde hay un derecho, para efectos de que sepan cómo se mueven con el orden jurídico y de dónde les pueden provenir responsabilidades jurídicas, administrativas, civiles, laborales, penales, etcétera, 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 para efectos de este entendimiento. Entonces es una cuestión que creemos nosotros que es muy importante por los efectos que está generando hacia la medicina. Más allá de la exposición que hacía el doctor Pérez Tamayo y que me permití sintetizar para ustedes, ¿cómo se da una consulta médica? ¿Cómo se da, o mejor dicho, cómo se da el modelo terapéutico? Yo creo que el modelo terapéutico básicamente se da bajo la condición de la consulta. Yo tuve la fortuna de haber sido paciente de un extraordinario médico que fue el doctor Rull, y ahora del doctor Kersenovich, estoy en la Academia Nacional de Medicina, y entonces convivo con muchos médicos y algunos residentes como Héctor, que el otro día también tuve el gusto de estar ahí en una consulta con él, y ver cómo es que ustedes actúan. Y este libro de Grobman, están muchas cosas que han descrito estas condiciones médicas para saber cómo es que ustedes actúan en este sentido. Yo creo que la condición de esta medicina terapéutica empieza básicamente con un malestar. Nadie que está sano así perfecto al médico, desafortunadamente, en términos de que no hay una condición preventiva. Quien empieza a tener un malestar va al médico, se entrevista con el médico, lo que el médico empieza por hacer es un proceso de auscultación, digamos, estoy hablando en términos muy generales, una auscultación, etcétera, y yo creo que hace un primer e inicial diagnóstico. Yo creo que esta persona padece tiene esto, etcétera. Se pueden ordenar estudios de laboratorio o de gabinete, regresa la persona con estos estudios de laboratorio o gabinete, el médico ya hace un segundo diagnóstico, nombra el padecimiento o la enfermedad correspondiente y después empieza en un proceso de terapia. Que hay que tomar esto, que hay que dejar de hacer esto otro, que hay que intervenir, que hay que dar una rehabilitación, en fin, empieza ya un proceso más enfocado hacia la parte terapéutica. Si esto, dicho con una enorme simplicidad, es o son los momentos constitutivos así más grandes de la medicina terapéutica, entonces sí podemos entrar a considerar y a diferenciar cuáles son las condiciones en las que esta práctica se puede dar. Yo he hecho una pequeña tablita que dice lo siguiente. En primer lugar, me parece que las posibilidades normativas de la medicina curativa pueden comprenderse de las siguientes maneras. Por su condición institucional, se puede realizar de manera pública, social, derechohabiencia o de manera privada. Entonces, quédense con esos 4 elementos. Por el prestador de servicios puede ser una institución, un hospital y una clínica, o un consultorio médico, ahí sí colectivo o individual. Por su modo de realización puede ser individual o puede ser grupal. Por su forma de prestación puede ser general o puede ser especializada. Por sus condiciones de prestación puede ser en situación de emergencia o de no emergencia. Y por su fase de realización puede ser en su condición de un diagnóstico, de un estudio o de una terapia. Yo tratando de comprender lo que pueden ser los elementos constitutivos de esta
medicina terapéutica, puedo diferenciar cada uno de estos elementos. No es lo mismo ir al Seguro Social que ir a un hospital privado, no es lo mismo ir a un hospital que a un consultorio, no es lo mismo que uno lo trate un médico individualmente que a través de un grupo, no es lo mismo tratar con un médico general que con un médico especializado, ni en una situación, insisto, donde llega uno de emergencia inconsciente, a donde llega uno con todo el tiempo y la previsión, donde uno va a estudiarse, hacerle un diagnóstico o una terapia. ¿Por qué me importaba diferenciar cada uno de estos momentos? Porque cada uno de estos momentos tiene una distinta regulación jurídica. Creo que identificar los distintos momentos del modelo médico significa que ustedes pueden darse cuenta que hay formas muy distintas de regulación jurídica. Si yo voy como derechohabiente al IMSS o al Seguro Social, el marco jurídico que regula mi relación es muy distinto a un contrato de prestación de servicios profesionales cuando voy yo a un médico que tiene un consultorio en el Hospital Ángeles o en Médica Sur. Son dos formas completamente distintas de entrar allí jurídicamente. Si yo me voy a atender con ustedes en lo individual, yo sé que es responsable el individuo que me está tratando, pero si me tengo que atender con un grupo médico en una condición de cirugía, por ejemplo, ¿quién es responsable de lo que me llegue a pasar en mi condición de la cirugía? ¿El cirujano es responsable de lo que acontezca con el anestesiólogo? ¿O el cirujano es responsable de unas cosas y el anestesiólogo es responsable de otras? ¿El cirujano es responsable de lo que acontezca con el equipo de enfermería o son dos relaciones jurídicas diferenciadas? ¿Tengo que hacer un consentimiento informado solo con el cirujano o tengo que hacer un consentimiento informado con el cirujano y con el anestesiólogo? No es lo mismo entonces en cada uno de estos casos. Si me trato con un médico general, bueno, pues basta la cédula, etcétera, pero si me voy a tratar con un médico especializado, necesito su acreditación por los consejos de especialidad. Entonces, no es lo mismo la relación jurídica que establezco con un médico general, insisto, que con un médico especializado, que además ya la Suprema Corte dijo que los consejos de especialización sí tienen una función normativa y que se puede restringir el ejercicio profesional general hasta para las personas que pretendan actuar como especialistas hasta que tengan el certificado. No es lo mismo llegar en una condición de emergencia, insisto, y en mi ejemplo simple, inconsciente, a unas salas de urgencias, que llegar en una condición perfectamente lúcido a una consulta. Es decir, hay muchas formas que se van imbricando en esta condición y creo que cada una de estas condiciones van definiendo puntos concretos. Yo en este trabajo lo que traté de hacer son secuenciaciones, tomando por supuesto con una enorme ligereza lo que ustedes hacen seriamente en otras actividades, sobre todo genómica, la parte de una secuenciación jurídica. Y entonces puedo decir que, por ejemplo, hay simplemente un ejemplo en donde la prestación de servicios se lleva a cabo de manera pública, en un consultorio, por un médico individual, general, en una situación de no emergencia y en una fase de diagnóstico. Esa secuenciación me permite jalar muchas normas jurídicas y construir un pequeño modelo de cómo ese médico, ese paciente, esa responsabilidad, esos efectos están precisados por el orden jurídico. Pero, si me refiero a una prestación otorgada de manera privada, en un hospital, por un grupo médico especializado en situación de emergencia, pues son otras las normas jurídicas que me van determinando cada una de estas relaciones jurídicas. Al final del día, lo que yo quiero hacer con ustedes no es obviamente ni que se aprendan esto, ni ninguna cosa por el estilo, simple y sencillamente decirles que en su condición de residentes, ustedes, y dentro de unos años de médicos, ustedes lo que van a estar es sujetos a una situación muy diferenciada de normas jurídicas que les van a determinar sus posibilidades de actuación y no actuación, los alcances de su actuación y sobre todo las condiciones de su responsabilidad en términos de muy precisas normas jurídicas dependiendo de lo que estén haciendo. Ahorita tratamos el caso simplemente terapéutico, pero lo podríamos llevar
a lo paliativo y encontrar que ahí en lo paliativo hay otro conjunto de normas, otras maneras de que se pueden identificar, otras maneras en que se podía secuenciar, por seguir con esta expresión metafórica desde luego, para el efecto de que ustedes fueran encontrando cuál es su particular posición jurídica en el orden jurídico. Me dieron 45 minutos, comprenderán que en 45 minutos no podemos hacer un curso general de Derecho, no sé la hora que sea, yo puedo estar con ustedes hasta las 9:15 y como habíamos platicado con Héctor, si alguno de ustedes tuviera un comentario, una duda, una crítica, en fin, cualquier cosa que pudieran expresar, hasta las 9:15 yo encantado de contestar sus ideas. Simplemente espero haberles dejado algunas ideas de que no piensen que la responsabilidad es un tema general, que la práctica médica para efectos de derecho es un tema general, que ser médico es un problema general, sino que ustedes tienen, como lo hacen con otras muchas cosas en su capacidad analítica de una profesión que yo admiro tanto, tienen que empezar a segmentar, a cortar, a identificar las muy peculiares maneras en las que cada uno de ustedes está frente al orden jurídico, e insisto, no como amenaza, pues yo no soy nadie para decirlo, pero sí en un tema en el que crecientemente se empieza a infiltrar el derecho en los modos de relación de médico-paciente. Al rato sé que va a haber una conferencia en la CONAMED tiene una capacidad muy importante de contender con muchos de estos fenómenos por vía de la conciliación o el arbitraje, pero hay cosas que no se han podido conciliar y que van a caer en los tribunales, o inclusive estando en CONAMED ustedes tienen que diferenciar la posición en la que estuvieron para efectos de saber cómo se presentan al orden jurídico, cómo el orden jurídico significa sus conductas y cómo esa significación de sus conductas tiene consecuencias muy importantes para la vida de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. ¿Hay alguna pregunta para el ministro? Por favor. Aquí abajo aquí. No. Bueno, me agradó esta parte de que se toma en cuenta, en el caso de una cirugía, si quién es el responsable del equipo médico, si el cirujano o el anestesiólogo, pero incluso en una sala de urgencias, el jefe de servicio, la enfermera, el médico urgenciólogo, pero creo que falta un participante, un integrante, que sería la institución. Claro. Porque si el equipo médico tiene la capacidad necesaria, tiene la lucidez incluso de estar despierto, pero no tiene el equipo médico para poder realizarlo, ahí también se tendría que meter. Es que ya vi la hora, estoy completamente de acuerdo con usted, y ahí pongamos un caso absurdo, o no absurdo, caso posible, simplemente, está usted es cirujano, está usted operando, etcétera, y por la razón que usted quiera, se termina el oxígeno. O se va la luz y la planta cuando no prende la planta, no enciende la planta y consecuentemente, claro, ahí eso es otro tema. Acabamos de tener un caso muy importante en la Suprema Corte de un niño que está en un hospital, lo llevan a una sala de emergencias al otro. Entonces sí tiene usted toda la razón, por eso decía, si usted tiene lo individual, no es lo mismo que usted vaya a una institución, como institución que llega por urgencias, a que usted vaya con el médico. No es lo mismo allí que haya por eso, y es justamente, a lo mejor no lo expresé, pero sí está en la secuenciación, usted está actuando como médico, cirujano, tiene a su anestesiólogo al lado, tiene su jefe de enfermeras ahí en el quirófano, etcétera, pero por supuesto hay un conjunto de servicios que deberían ser proveídos por la institución, y en el momento en donde se presenta un acontecimiento, una incidencia, ahí hay que ir cortando, justo es a lo que me refería, hay que ir cortando para ver en dónde estuvo el problema, porque usted como cirujano desde luego debe tener un conjunto de condiciones institucionales que soporten su actividad, y ese es un problema que también ya no da tiempo verlo, pero que se presenta con muchas personas que salen a hacer el servicio social, algunos de ustedes les habrá pasado, que llegan y que pues desafortunadamente no hay ni los más mínimos elementos para soportar las acciones que están realizando. Eso es precisamente lo que estaba tratando de hacer, y le agradezco la pregunta. Sé que hay otras, les ofrezco una disculpa, pero tengo que ir a la corte corriendo, tengo una cita a las 10. Entonces, pues les agradezco mucho, estoy allá a sus órdenes, en la academia, en fin, en muchos lados que nos encontramos con ustedes, y de verdad ha sido un gusto estar aquí. Gracias. Gracias, ministro.
A nombre de los médicos residentes, le hacemos entrega de una constancia por su excelente participación en estas jornadas. Gracias.